Muy especial en el sentido que es tan trascendental que muchos ni se lo llegan a imaginar. Vamos a dedicar no solo una conferencia, probablemente 3, a falsos sueños y visiones. Vamos a hacer una retrospectiva. Iremos hasta los tiempos de la hermana Ellen White. Ella tuvo que pasar por una circunstancia que es prácticamente calcada a algo que está aconteciendo ahora en nuestros días. Vamos a ver en esta temática cosas que van a sorprendernos, porque vamos a comprobar cómo algo que sucedió antes estaba profetizado que volvería a suceder, volvería a acontecer en el fin de los tiempos. Y una vez más, la profecía que viene de Dios nunca falla. En esta serie vamos a introducir unos cuantos textos escritos por Ellen White. También algún autor que recogió sobre esa misma cuestión y que nos va a servir como introducción a lo que precisamente ella llegó a escribir. Después todo esto, una vez tengamos estos datos bien recopilados, nos van a servir para enfrentar directamente a estos falsos profetas, a estos soñadores y visionarios que están saliendo en nuestros días. Hasta hace poco tiempo, prácticamente estas cuestiones entraban bastante dentro del mundo evangélico, digamos más pentecostal. Pero desde hace poco, eso está entrando de lleno entre los creyentes adventistas. Entre adventistas que siguen la denominación oficialmente y entre adventistas que están en grupos separados. Vamos a desvelar, vamos a desmontar, gracias a Dios, y lo vais a comprobar por vosotros mismos, si una serie de mensajes que se están dando en la actualidad provienen de Dios o no. Durante estos años de historia en la Iglesia Adventista, han acontecido que se han ido levantando personas que decían tener sueños y visiones procedentes de parte de Dios. Y el tiempo ha ido demostrando cómo eso precisamente no siempre ha sido así. Hubo hace unos años una señora en Francia llamada Janine Sutron. Ella también se levantó como una nueva visionaria, una nueva Ellen White en los tiempos más o menos actuales. Se demostró que después de eso, nada de nada. Han pasado años y quizás se ha ido levantando alguna otra persona, como el señor Knox, que también se demostró que sus sueños no provenían de Dios. Pero en todas las ocasiones hay un común denominador por excelencia. Y es como precisamente todo parece encauzarse bien basado en tema bíblico, pero también bien basado en el espíritu de profecía manifestado a través de los escritos de Ellen White. Pero vamos a ir comprobando
como siempre, hay un toque sutil, que es el que sirve para ir montando una mentira tras otra, un error tras otro, y llevar a la gente a la perdición. Después de esta introducción, que creo que es necesaria para captar de qué va a ir este tema, vamos a adentrarnos, después de haber visto la portada, y que supongo que os preguntaréis, ¿y quién es esta señora que aparece aquí? Pues esta señora que aparece aquí era una de la cual vamos a hablar hoy y también el próximo día, en la segunda parte. Ya veremos después cómo se llamaba, pero evidentemente por esta fotografía ya nos remitimos a esos tiempos, precisamente los mismos de Ellen White. Recordemos antes de nada este texto. Joel capítulo 2 versículos 28 y 29. Es una cuestión de texto profético absoluto referente al fin de los tiempos, y en el cual muchas personas se basan para decir, pues lo que se está produciendo ahora, estas manifestaciones proféticas, estaban ya previstas en el Antiguo Testamento para el fin de los tiempos, y ahora, por tanto, es un cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Pues vamos a comprobar cómo en este caso, y en varios casos, esto no está siendo así, sino que una vez más, los plagios satánicos, esos engaños tan sutiles, están dando una guerra tremenda. Pero el texto nos decía así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es lo que escribió el profeta Joel. Y esto es algo que va a tener un cumplimiento al fin de los tiempos. Pero esto aún no ha llegado. Fijaos que dice, después de esto derramaré mi espíritu. Analizad qué debía suceder antes para que su espíritu sea derramado y se produzca lo que allí está escrito. Ese tiempo aún no se ha dado. Está sumamente cerca, pero aún no hemos llegado a él. Con esta base que muchos utilizan para dar certeza a lo que está sucediendo ahora, este tipo de manifestaciones de sueños y visiones de algunas personas, vamos a ir desmontando la verdad, superando al error de un modo rotundo. Vamos a empezar con este libro de Arthur L. White, evidentemente ya veis, pariente de Ellen White, y escribió este libro, Mujer de Visión, y me gustaría que estuvieseis atentos a lo que aquí llegó a escribir. La experiencia de Anne Phillips, o Anna Phillips, es la persona que habéis visto en fotografía al inicio de esta conferencia, en portada. Mirad qué nos llega a contar, porque sé que muchas personas desconocen totalmente lo que aconteció entre los movimientos iniciales de la Iglesia Adventista. Y por desgracia, como se desconoce la historia, se puede caer en el error de repetir lo mismo, y como no se sabe el pasado, no se entiende que eso pueda volver a acontecer, y se puede volver a caer en trampas satánicas como pasó antes. Mirad qué nos dice aquí. Os advierto que habrá mucha lectura, pero iremos comentando algunos datos interesantes. Una de las preocupaciones de Elena de White en este tiempo fue la manera torpe en la que algunos hermanos destacados de Norteamérica se relacionaron con Anna Phillips y con sus pretensiones de recibir revelaciones especiales de Dios. Fijaos que aquí está hablando de esta mujer que decía tener unas revelaciones especiales por parte de Dios, pero que hubo hermanos destacados que se relacionaron directamente con esta persona. Y evidentemente esto implicaba en esa relación, pues que lo más lógico era que terminasen aceptando que eso era cuestión divina. La historia, atención, porque se está repitiendo. Paralelismo continuo entre el ayer y el hoy. Tenedlo presente a medida que vayamos leyendo todo lo que vamos a mostrar en esta temática. La señorita Anna Phillips, a veces llamada Anna Rice por haber sido acogida por la familia Rice, sentía que había sido llamada por Dios para servir como una mensajera especial a la Iglesia, inspirada por visiones celestiales. Ella estaba convencida, que era así. Ella escribió testimonios, primero a los Rice y luego a otros esposos y esposas, refiriéndose a sus experiencias personales.
Fijaos que esto era lo mismo que hacía Ellen White. Eran apelaciones fervientes para tener una vida pura, con enseñanzas que trascendían lo que decían la Biblia y el espíritu de profecía. Los mensajes estaban dirigidos a los dirigentes de la Iglesia y buscaban orientar en la administración de la obra. Correspondencia desde Norteamérica dirigió la atención de Ellen White al asunto. El 1 de noviembre de 1893, ella les escribió al pastor Rice y a su esposa, previniéndoles que no llegasen a involucrarse con Anna Phillips y sus escritos. Pasaron casi 2 meses antes de que se refiriese nuevamente al asunto. En su viaje de regreso desde Nueva Zelanda, pasó unos pocos días en Sydney. Allí, el 23 de diciembre, escribió una advertencia general en forma de una carta de 10 páginas dirigida a los apreciados hermanos y hermanas. Comenzaba así: tengo un mensaje del Señor para ustedes. El hermano Rice no está ocupado en la obra que el Señor quisiera que él hiciese. No puede ver el resultado de este trabajo que ha emprendido. Anna Phillips está siendo perjudicada. Ella es inducida, animada en una obra que no soportará el examen de Dios. Fijaos que no es solo ella que creyera que tuviera de parte de Dios esos sueños, sino que además estaba apoyada por otra persona, y quizás otras más, y la inducían a ella misma a seguir con lo que estaba haciendo, como proveniente de parte divina. Y Ellen White dijo: esto no soportará el examen de Dios, y no estáis haciendo bien apoyando a esto en ella, a ella misma, porque en definitiva la estáis llevando a la perdición. En una carta de 9 páginas, escrita el 14 de enero de 1894 en Melbourne, dirigida a A.T. Jones, ya conocéis todos a este famoso pastor adventista que estuvo predicando especialmente el tema de la justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis en 1888, la señora White analizó varios asuntos. En la página 5 informó que le había llegado la noticia de que Jones estaba animando a Anna Phillips e incluso leyendo algunos de sus mensajes en público, de tal manera que a la gente le resultaba difícil discernir cuándo estaba leyendo de sus escritos y cuándo estaba leyendo de la pluma de Elena de White. Atención a esto, porque lo que hacía era mostrar los escritos de esta señora como también los escritos de Ellen White, y la gente ya no sabía si leía de una o de otra. Fijaos que hay una persona, en este caso, que transmite 2 mensajes, que uno evidentemente es correcto, el de Ellen White, pero por el otro lado también muestra el contrario, que parece que también es correcto. Y en este caso se hacía, evidentemente, leyendo a nivel público, probablemente desde púlpitos. Quizás ahora se utilizan otros métodos, puede ser el sistema internet, ¿entendéis? También quizás está pasando esto en propias iglesias, lo desconozco, pero ya no sería nada de sorprenderse. Y mirad qué nos va diciendo ahora. Ella lo instó: quiero que usted considere esto cuidadosamente, porque el Señor me ha dado luz en el sentido de que no debe dirigirse la atención de la gente a Anna Phillips. Carta 37 de 1894. De esto hace más de 100 años. En el primer párrafo de su carta de 10 páginas a Jones, escrita el 15 de marzo de 1894, ella trató la situación muy plenamente. Señaló que Dios no había llamado a Anna Phillips para ser la próxima persona que daría testimonios. Fijaos, Dios le había mostrado a Ellen White que Anna Phillips no era la persona que sería la próxima en dar testimonios. ¿Quiere decir que habrá otra que llegará a hacer eso? Bueno, no lo sabemos, quizás sí. Ella en ningún momento lo descarta tampoco, pero sí que quedaba claro que Anna Phillips no sería esa persona. Y aquí lo que escribió. Muchas cosas en esas visiones y sueños parecen ser correctas y constituyen una repetición de lo que ha estado en el campo durante muchos años. Pero pronto introducen un poquito de error aquí y otro poquito allá. Solamente una semillita que arraiga y florece, pero que finalmente contamina a muchos. Esto aparece en Mensajes Selectos, tomo 2, página 99.
Una vez más, os sigo repitiendo, mirad la comparativa de lo que aconteció antes con lo que está sucediendo ahora. Muchas personas nos están llamando, escribiendo y diciendo, hay una señora que está teniendo sueños, pero también ha habido otro ahora que también tiene visiones. Y curiosamente, precisamente, se calca a la perfección con lo que aquí se está diciendo. Todo parece correcto, pero aparece algo por aquí, algo por allá, que no termina de cuadrar. No es que no termine de cuadrar, es que no cuadra en absoluto. Y además, fijaos, dice una repetición de lo que ha estado en el campo durante muchos años. No parece ser nada nuevo, se repite lo que Ellen White ya había mostrado. Está pasando exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno, ya lo iremos viendo a los que desconozcáis a qué me estoy refiriendo. W.M. Adams, quien era un estudiante en el colegio de Battle Creek en 1894, contó su experiencia. Oyó al pastor Jones predicar en el tabernáculo de Battle Creek. Ya sabéis, era la iglesia donde ellos se reunían, que le llamaban así. En el sermón, Jones mezcló algunos de los mensajes de Anna Phillips con los que leyó de los testimonios de Ellen White, y preguntó a la congregación si no oían la misma voz en ambos. La gente quedó confusa. ¿Os dais cuenta? Decían lo mismo, y la gente confundida. A la mañana siguiente, Adams estaba en la oficina de correos en el edificio de la Review and Herald, escribiendo una postal para su casa. Ya sabéis que era la revista adventista de esos tiempos. Entró Jones y pidió su correspondencia. Le entregaron un sobre largo con el nombre de Helena de White en el remitente. Se dejó caer en el banco, abrió el sobre y comenzó a leer. Adams informa que mientras Jones leía, brotaban lágrimas de sus ojos y caían sobre las hojas de papel. Pronto entró A.O. Tait y Jones se dirigió a él. «Oscar, ven aquí, siéntate. ¿Tú me oíste predicar ese sermón ayer?» «Sí», replicó el pastor Tait. «Bien, lee esto», dijo Jones mientras le entregaba el testimonio que acababa de recibir de Helena de White. Después que Tait lo hubo leído, Jones preguntó, «¿Quién le dijo a la hermana White hace un mes que yo iba a predicar ese sermón sobre Anna Phillips como una profetisa?» «Ah, tú lo sabes, Alonso», contestó Tait en su manera calma pero firme. «Sí, yo sé. Dios sabía qué iba a hacer yo, e impresionó a la hermana White un mes antes de que yo predicase el sermón para que me enviase el testimonio diciéndome que yo estoy equivocado. Mira esa fecha». Fue una semana de reflexión para A.T. Jones, generalmente brusco y siempre listo para actuar. Adams informó que el siguiente sábado él predicó nuevamente en el tabernáculo y que leyó porciones del testimonio que había recibido el domingo de mañana. Él dijo, «Estoy equivocado y lo confieso. Ahora estoy en lo correcto». Y esto apareció en la Review and Herald del 7 de julio de 1949. Mirad cómo el señor Jones, el pastor Jones, mostró esos escritos que procedían de la hermana White y esos escritos que procedían de Anna Phillips, y la trató como profetisa del Señor. Pero había recibido después, unos días después ya veis, una carta de Ellen White diciendo que no afirmara eso. ¿Y quién le dijo a Ellen White que el pastor Jones iba a hablar sobre ese tema? Un mes antes. Una vez más queda demostrado cómo Ellen White era profeta del Señor, sin lugar a dudas. ¿Cómo podía saber ella nada de eso desde la lejanía? Pues ya veis, lo supo, gracias a Dios. Y esto hizo reflexionar al pastor Jones, hasta el punto en que llegó a mostrar públicamente esa carta recibida por parte de Ellen White y reconoció estar equivocado y lo confesó públicamente. Es de una gran valentía hacer eso, ¿eh? Desde luego, a pesar de que era un hombre impetuoso, y dicen generalmente brusco, en este caso reaccionó como debía reaccionar. Me pregunto si las personas que están divulgando esos mensajes van a hacer lo mismo cuando vean cómo queda desenmascarado
ese gran engaño satánico de estos últimos tiempos. Evidentemente no el último, porque habrá más. El pastor W. Prescott también llegó a ser un partidario de Anna Phillips. Pero unas pocas horas antes de que estuviese por dirigirse a los estudiantes en el colegio de Walla Walla, con la intención de presentar algunos de los mensajes de ella, recibió una copia de una carta de la señora White que trataba del asunto. Fue la primera carta que vino a su consideración y abandonó sus planes. Sucedió que S.N. Haskell, presidente de la Asociación de California, está hablando de adventistas, estaba en ese momento en Walla Walla. Cuando le escribió a Helena de White sobre el incidente, exclamó: «He oído sobre testimonios que llegan justamente a tiempo, pero jamás experimenté antes una providencia tal». Y ya veis, es una carta de S.N. Haskell a Ellen White el 31 de marzo de 1894. Estos son testimonios que siguen demostrando la veracidad de Ellen White como profeta del Señor. No dejan lugar a dudas. Ya veis, el señor Prescott, otro pastor, y también recibe la carta cuando corresponde. Impresionante. Y él también reconoció, dio gracias a Dios por eso. Le había llegado a tiempo. Pero atención, porque ahora vamos a adentrarnos de lleno en lo que aparece en Mensajes Selectos, tomo 2, escrito por Ellen White, y vamos a ver precisamente las visiones de Anna Phillips. Mirad la nota que nos dice. En 1893, estoy leyendo a pie de página, Anna Phillips, una joven que residía en Battle Creek, fue inducida a creer que sus impresiones anímicas y sus sueños constituían insinuaciones del Espíritu de Dios. Se sintió estimulada en su obra cuando sus así llamados testimonios, colocados en las manos de un dirigente, fueron leídos por él ante la iglesia de Battle Creek como si se tratara de comunicaciones inspiradas divinamente. Este obrero recibió a la mañana siguiente el mensaje que presentamos aquí. Cuando Anna Phillips oyó su lectura, comprendió y reconoció el engaño, rechazó su obra pasada y llegó a ser una obrera bíblica fructífera y confiable al servicio de la iglesia. Os he querido leer esta nota porque es algo que deseo que vuelva a pasar. Ann Phillips reconoció que estaba en un engaño y cambió a tal punto que llegó a ser una obrera bíblica fructífera y confiable al servicio de la iglesia. Volverá a acontecer que las personas que están recibiendo esos sueños y visiones que creen de Dios reconocerán que están en un engaño, evidentemente un engaño satánico, y van a ser capaces de cambiar o se empeñarán en seguir por el mismo camino llevando a la perdición a muchos. Vamos a seguir leyendo porque ahora vamos a saber realmente, escrito por la propia Ellen White, qué iba aconteciendo con todo ello. No lleva la rúbrica del cielo. Sé que estamos viviendo cerca del fin de la historia terrena. Se están preparando acontecimientos pavorosos. Eso que tantos adventistas aún ni sospechan, ni los que estamos predicándolo sabemos la magnitud de lo que se avecina, pero desde luego ya estamos viendo cómo esos acontecimientos pavorosos empiezan y van a seguir de modos que nos van a sorprender seguro, a pesar de lo que llegamos a conocer al respecto. Armonizo plenamente con su obra cuando usted presenta la Biblia y la Biblia solamente como el fundamento de nuestra fe. Satanás es un enemigo astuto que realizará su obra donde menos se lo espera. Tengo un mensaje para usted. ¿Supuso usted que Dios lo había comisionado para que presentara las visiones de Anna Phillips, las leyera en público y las equiparara con los testimonios que al Señor le ha complacido darme? No, el Señor no le ha confiado este cometido. No le ha encargado realizar esta obra. No rebaje la obra mezclándola con producciones de las cuales no posee una evidencia positiva de que proceden del Señor de la vida y la gloria. Toda una amonestación para los tiempos actuales, para las personas que están divulgando lo que no es correcto. Estimado hermano, quisiera presentarle algunas cosas relacionadas con los peligros que amenazan a la obra en este tiempo. La obra de Anna Phillips no lleva la rúbrica del cielo.
sé de qué estoy hablando. En nuestra experiencia, en los comienzos de esta causa, tuvimos que enfrentar manifestaciones similares. Mirad, está hablando del pasado, de los momentos de los pioneros adventistas, cuando se generó la Iglesia Adventista. Ya había acontecido eso, y ahora, años después, se volvía a repetir. No era nada nuevo. Se dieron muchas revelaciones tales, y tuvimos que realizar una obra muy desagradable para hacer frente a esta situación y para no darle lugar. Algunas cosas declaradas en estas revelaciones se cumplieron, y esto indujo a algunos a aceptarlas como genuinas. Atención, porque los engaños satánicos, que pueden parecer que son providencias divinas reveladas a ciertos profetas o soñadores o visionarios, se pueden llegar a cumplir. ¿Pero esto es para aceptarlas como genuinas de parte de Dios? Veremos qué más nos va diciendo. Dios no ha llamado a Anna Phillips para que siga en la misma dirección de los testimonios que Él ha dado a su pueblo y que repita su contenido. ¿No suena de esto, de algo que está pasando actualmente? Pero tal es y ha sido su obra. Hubo quienes hicieron exactamente la misma cosa en la primera etapa de esta causa. Tuvimos que enfrentar todas las fases de estas falsas revelaciones. ¿Se tuvo que hacer antes? ¿Y ahora no se tiene que hacer lo mismo? Evidentemente sí. ¿Cómo ha ocurrido, hermano mío, que usted ha tomado estas comunicaciones para presentarlas al pueblo, uniéndolas con los testimonios que Dios ha dado a la hermana White? Habla de sí misma, ¿Dónde tiene usted la evidencia de que proceden de Dios? Usted no puede ser demasiado cuidadoso en la forma como escucha, cómo recibe y cómo cree. Usted no puede ser demasiado cuidadoso en la forma como habla acerca del don de profecía y en sus declaraciones según las cuales yo he dicho esto y aquello con referencia a este asunto. Tales declaraciones, bien lo sé, estimulan a hombres, mujeres y niños a pensar que poseen una luz especial en términos de revelaciones de Dios, cuando en realidad no han recibido tal luz. Interesante, Convencidos de que han recibido luz divina, estimulados por esas cuestiones. Y ella dice, no han recibido tal luz. Se me ha mostrado que esto constituiría una de las obras maestras del engaño de Satanás. Fijaos cómo no está hablando solo de pasado o su presente, está hablando también de futuro. Se me ha mostrado que esto constituiría una de las obras maestras del engaño de Satanás. Por tanto, ¿qué iba a suceder? Se iba a volver a repetir lo mismo. Pero ya, una vez más, conociendo cómo funciona el diablo, ¿no hemos de pensar que hará lo mismo, pero aún más finamente que antes? Porque va mejorando con el paso de los años las formas de engañar a la gente. Pues así está siendo. Y así será aún más, porque parece ser que ya ha empezado la cabalgata de visionarios y soñadores. Y esto va a hacer mucho daño a muchos, a muchísimos. Desde luego el pueblo de Dios está siendo zarandeado por todas partes. Y el Señor ya está permitiendo eso para hacer una criba. Los suyos y los que se van a quedar fuera. Es duro, pero es así. Pero nosotros debemos denunciar lo que sabemos que es cierto como cierto y denunciar lo que es falso como falso. Y las comparativas se tienen que mostrar y la verdad saldrá por sí sola con la ayuda de Dios. Usted está dando a la obra un molde que requerirá un tiempo precioso y una labor fatigadora del alma para corregir, para salvar la causa de Dios de otro brote de fanatismo. Y eso es lo que acontece. ¿Sabéis lo que pasa con esta cuestión? Que tienes que dejar lo que estás haciendo para intentar, una vez más, cortar con lo que es un ataque satánico en toda regla. Y evidentemente esto hace que estás preparando una serie de temas, los quieres mostrar y no puedes porque tienes que dejarlo debido a la presión de lo que está aconteciendo para evitar que haya gente que se pierda. La historia se está repitiendo, os lo aseguro. Mucho bien y solo una semillita de error. ¿No piensa usted que yo sé algo acerca de estos asuntos?
A lo largo de todo el camino que conduce a la Canaán celestial, vemos a muchas almas cuya fe ha naufragado, y en sus movimientos falsos han hecho descarriar a otros mediante la suposición de que estaban guiados por Dios por medio de revelaciones especiales. He tenido que escribir muchísimas páginas para corregir esos errores. Me he sentido preocupada y oprimida noche tras noche, incapaz de dormir, debido a la angustia que mi alma experimentaba por la heredad de Dios, su pueblo, que corre el peligro de ser descarriado. Y si amamos al pueblo de Dios, hemos de sentir lo mismo. Y desde luego pasas noches muy mal cuando ves cómo la gente sigue cayendo en engaños satánicos y parece ser que no se enteren absolutamente de nada. Y evidentemente hay que mostrar las cosas. ¿Hay amor por los hermanos en la fe? Eso se demuestra así. Muchas cosas en esas visiones y sueños parecen ser correctas y constituyen una repetición de lo que ha estado en el campo durante muchos años, pero pronto introducen un poquito de error aquí y otro poquito allá. Solamente una semillita que arraiga y florece, pero que finalmente contamina a muchos. ¿Y ha sucedido eso? Pues vamos a demostrar que sí. Todo parece sumamente correcto, pero empiezan a aparecer detalles donde ya se comprueba que eso no viene de parte de Dios. Y un error va llevando a otro error, y la gente apartándose de lo correcto. Oh, cómo quisiera que tuviéramos mayor sabiduría de la que ahora tenemos en todas las cosas. Algo que debe aprender todo obrero de la viña del Señor es practicar la oración de Cristo y avanzar como un solo hombre en Cristo Jesús. Jesús oró que sus discípulos fueran uno, así como Él es uno con el Padre. El enemigo está obrando para dividir y esparcir. Ahora más que nunca, antes realizará esfuerzos decididos para desbaratar nuestras fuerzas. Eso en tiempos de lengua. ¿Y qué creéis ahora? ¿Que no iba a redoblar aún esos esfuerzos para dividir? Ahora como nunca antes no es seguro que avancemos siguiendo puntos de vista individuales. La verdad para este tiempo es amplia y abarcante y comprende muchas doctrinas, pero estas doctrinas no constituyen renglones separados y de poco significado, sino que están unidas por hilos de oro que conforman una totalidad que tiene a Cristo como su centro viviente. Las verdades que presentamos de la Biblia son tan firmes e inconmovibles como el trono de Dios. Hermano mío, ¿por qué el hermano R. y usted mismo han seguido esa conducta con respecto a Anna Phillips, sin tener una mayor seguridad de que el Señor la ha escogido como su portavoz para el pueblo, como su canal mediante el cual había de comunicar luz? Si usted acepta cualquier cosa de esta clase que se haga pasar por revelación de Dios, si usted sigue estimulando a esos supuestos profetas, tal como lo ha hecho, y si da la influencia de su testimonio para sostener su obra, no será un guardián fiel de la heredad de Dios. Las advertencias que Cristo ha dado significan algo para nosotros. Y cita Mateo 24, del 21 al 23. Una vez más, las personas que están divulgando esos mensajes han examinado bien a fondo, porque me he dado cuenta que no se han percatado de esos engaños satánicos. Y personas que algunos llevan un buen rodaje en la fe, que conocen Biblia, conocen escritos del Espíritu de Profecía de Ellen White, pero no se han percatado de los errores. ¿Van a cambiar? También es una amonestación para ellos, Satanás trabajará con todo su poder engañoso e inicuo para personificar a Jesucristo. Si fuese posible, hasta engañaría a los mismos escogidos. Todos sabemos que al fin de los tiempos Satanás se hará pasar por Jesús. Por desgracia, mirad que prácticamente esto ya no se predica en las iglesias, ni se predica entre pastores de renombre que van subiendo vídeos por internet. Predican que Jesús vendrá antes del 2031, mucho antes incluso, y que hasta dicen, como el pastor Gates ahora, que los que creen que Jesús vendrá en 2031 se perderán. ¡Qué pena! Porque no se dan cuenta y están anunciando
precisamente que va a venir antes de los 6.000 años. Entonces, ¿a quién están anunciando? Porque si Jesús volverá a los 6.000 años justos, matemáticamente están anunciando la venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Y a cuántos no van a llevar a la perdición? ¿Será que no lo hemos demostrado suficientemente que el 2031 es cuando se cumplen los 6.000 años? Ni uno más, ni uno menos. Pues mirad por dónde. Resulta que también Satanás trabajará con todo su poder engañoso e inicuo para personificar a Jesucristo. ¿Y qué haría, si puede ser? Engañar a los mismos escogidos. Pero esto tiene también otra aplicación. ¿Puede ser que alguien se manifieste como un ángel de Dios o el mismo Jesús y no lo sea? ¿Que sea Satanás o uno de sus ángeles caídos haciéndose pasar por los demás? ¿Por Cristo mismo o por los ángeles de Dios? Pensad en esto, ¿eh? Ahora bien, si lo falso se asemeja tanto a lo genuino, ¿no es indispensable que usted esté en guardia para que nadie lo engañe? Cristo refuerza sus advertencias con las siguientes palabras. Ya os lo he dicho antes. Mateo 24, 25. Fijaos que Jesús siempre advierte antes, ¿eh? Hermanos, predicad la palabra y no invitéis al pueblo a que ponga su fe en cosas inciertas, o a que afirme su confianza en el instrumento humano. Tengo instrucciones del Señor. Me fue mostrado el pastor R delante de una cantidad de personas en el momento en que leía las supuestas revelaciones de Anna Phillips. Estaba presente una persona noble y digna, quien le retiró el documento con una expresión de pesar en el rostro y colocó la Biblia en las manos del hermano R mientras le decía: adopta la palabra de Dios como tu libro de texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Esto es lo que ella vio. Le arrebataron esos escritos y le pusieron la Biblia. Lee esto. Quienes investiguen las Escrituras encontrarán instrucciones explícitas acerca de lo que Dios requiere de ellos con referencia a la vida religiosa práctica. Usted está cometiendo un error al distraer la atención del pueblo de Dios de la palabra, de la infalible palabra profética. Tenga cuidado con lo que oye y sea cauto con lo que recibe. Se necesita andar con precaución para que las mentes de la manada pequeña no den crédito a lo que no es la obra genuina del Espíritu Santo. Ya sabéis que cuando habla de la manada pequeña se estaba refiriendo precisamente a estos adventistas, ya desde entonces que quedaron pocos, pero sigue siendo una manada pequeña los auténticos adventistas, los genuinos adventistas. Y con esto no estoy hablando solo de los que estén en la denominación. Hay un peligro muy grande en esto. Satanás está siempre procurando introducir material espurio en la obra, a fin de echar a perder el testimonio y a acarrear descrédito sobre la verdad. Siempre actúa igual Satanás. No podemos esperar que no lo haga. Siempre actúa así, pero cada vez más finamente. Bueno, pues hemos de ir aprendiendo de esto, ¿eh? La infalible palabra profética de Dios no puede ser distraída con cosas que no tocan, con cosas que parecen que, pero no son. Es una gran responsabilidad, porque podemos llevar a muchos a la perdición. Y hablando de lo que decía sobre Satanás, quiere mezclar con ella un elemento que constituya una piedra de tropiezo en el camino del pueblo de Dios. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús constituyen el mensaje que debemos proclamar ante el mundo. La palabra de Dios no es unilateral, sino que es la verdad que debe practicarse. Es una luz que se extiende hacia todos lados como la luz del sol. Es una luz que alumbrará a cada persona que quiera leer, comprender y practicar sus enseñanzas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Carta 103 de 1894.
Ya lo veis, hace falta sabiduría para poder determinar qué es la verdad y qué no es la verdad, dónde está el engaño. Y eso se lo debemos pedir al Señor, porque no nos creamos que hoy nosotros sabemos mucho y bueno, ya a mí no me engañan. Pues no, a nosotros nos pueden engañar. Sabio solo es Dios, y nosotros necesitamos su sabiduría y que nos muestre la verdad para saber discernir el error. Y eso se lo debemos pedir a Él, porque por nosotros mismos lo tenemos fatal. Tengo para usted un mensaje del Señor. Ya veis que está bajo el subtítulo No les creáis. El hermano R no está empeñado en la obra que el Señor quiere que realice. Dios ha dado a cada uno su obra, y el hermano R se está saliendo de los cauces que el Señor le ha señalado. No puede ver el resultado final de la obra que ha emprendido. Anna Phillips está siendo perjudicada. Se le está guiando y animando a realizar una obra que no podrá soportar la prueba de Dios. Y mirad que ahora nos hace otro caso, refiere otro caso. Ana Garmire también fue perjudicada. Sus padres le hicieron creer que sus sueños infantiles eran revelaciones de Dios. El padre se dirigía a la niña como si se tratara de una elegida de Dios. Todas sus fantasías y sus sueños fueron escritos como visiones de Ana. Le fueron presentados números y símbolos, y ella expresó reproches para su madre y su padre. Después de un severísimo reproche, seguía una muy halagadora declaración de las cosas maravillosas que el Señor haría por ellos. Se me indicó que estas cosas eran espurias, un engaño. Eran vulgares hasta el punto de ocuparse de asuntos nimios y fútiles, y mezclaban las cosas comunes y sin valor con temas importantes. La fantasía se había desarrollado mucho y había mezclado lo sagrado con lo profano. La verdad de Dios había sido rebajada y, sin embargo, algunas personas recibían esas pretendidas revelaciones y ponían en práctica sus enseñanzas. Se formó un grupito que aparentemente estaba inspirado por ellas y se declaró que esas visiones eran más espirituales que las de la hermana White. Ya veis hasta qué punto también pudieron llegar con ello. Mezcla de lo sublime con lo ridículo. He recibido de Dios la advertencia que ahora le envío. Anna Phillips no debería haber tenido el estímulo que ha recibido. Ha sido de gran perjuicio para ella y la ha afirmado en su engaño. Me apena que algunos de nuestros hermanos y hermanas estén listos para creer estas supuestas revelaciones y fantasías, y que piensen que ven en ellas las credenciales divinas. Estas cosas no tienen el carácter debido para llevar a cabo la obra que es esencial para este tiempo. Emplean imágenes e ilustraciones infantiles para describir las cosas sagradas y celestiales, y hay en ellas una mezcla de lo sublime con lo ridículo. Mientras la obra tiene una apariencia de gran santidad, ha sido calculada para entrampar y descarriar a las almas. Y aprovecho para poner una palabra que en distintos lugares, aunque todos hablen español, se dice de modos distintos, refiriéndose a una misma cosa. Habla aquí de cosas ridículas en medio de un mensaje que parece sublime. Sabéis, hay unos lugares donde la gente va a hacer sus necesidades. En España se dice ir al váter o al aseo, en otros lugares ir al baño. Pues bien, recordad lo que ahora os he dicho. Se diga como se diga en vuestra parte donde vivís, la comuna, o a saber cómo, porque esto también aparece en temas de alguien que ha visto cosas. Y vais a ver la mezcla entre lo sublime y lo ridículo. Aparecerán muchas cosas que pretenderán ser revelaciones de Dios, pero que son producto de la imaginación de mentes fatuas y engañadas. Tuvimos que hacer frente a estas situaciones en nuestras primeras experiencias. Había jóvenes, niños y adultos que pretendían ser guiados y enseñados por Dios y aseguraban que tenían mensajes especiales para presentar. Surgían por todas partes, y algunos puntos que sostenían eran verdaderos y otros eran falsos.
durante años recibí este mensaje de Dios. No les creáis, porque conducen a sendas falsas. Dios no los ha enviado. Esto es lo que aparece en la carta 4 de 1893. Fijaos cómo ella nos ha hecho referencia a dos cuestiones. ¿De dónde pueden proceder sueños y visiones falsos? Puede ser por cuestión satánica, simulando ser Cristo o alguno de los ángeles de Dios. Pero a su vez puede ser también por problemas imaginativos, por haber estado tan involucrados en cuestiones religiosas, pero con mentes desequilibradas, que los arrastran a hacer fantasías mentales. Bien, el tema hoy va a terminar aquí. La segunda parte que vamos a tener, vamos a seguir con esto. Probad todas las así llamadas visiones. Vamos a terminar de leer esto y lo que vendrá después. Y en la tercera parte vamos a mostrar precisamente a estos nuevos soñadores y visionarios que están surgiendo y que están llevando a muchos a errores realmente tremendos, fatídicos, y con los cuales se están jugando la salvación. Las artimañas de Satanás están funcionando. Y sabéis, van a funcionar mucho más. No creéis que esto se va a acabar ahora. Satanás sabe cómo dividir al pueblo de Dios, incluso los que aceptan la verdad del retorno de Cristo en 2031. Incluso a estos los va a dividir. Lo está haciendo ya y lo va a hacer mucho más. Gracias a Dios hay una base doctrinal inamovible. Y gracias a Dios tenemos los testimonios del espíritu de profecía mostrado a través de Ellen White, con escritos que son sumamente claros. Como nosotros dejemos de lado una de las dos cosas, aunque sea un poquito, va a servir para perdernos totalmente. Como os decía, el próximo tema, mañana mismo si Dios quiere. Y estemos atentos, porque el diablo no va a parar. Que Dios nos ayude a saber discernir. Que los bendiga.